simple no vale. Paco, Shasha, Tania, ¿qué tal estáis? Hola. Muy Bien, bien. buenas. Hola. Bueno, ellos ya han entrado más de una vez. Tania, es tu primera vez. Eres analista, encantado de conocerte y muchas gracias por pasarte por aquí. Gracias, gracias a ti y a todos ustedes por la invitación. Vale, vamos a hablar de la actualidad de la guerra de Ucrania. Voy a empezar por ti, como es tu primera vez, pues me gustaría que hicieras una valoración de cómo ves la actualidad de la guerra entre Ucrania y Rusia. Bueno, para hacer valoraciones en este momento tenemos que empezar por tener en cuenta el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Sí, eso es fundamental. En el día de hoy yo revisaba qué ha escrito Zelensky en redes sociales y me encontraba con algo muy curioso que creo que se ajusta, solo esto nos dice cuál es el momento de la guerra de Ucrania, incluso lo que se viene. Zelensky hablaba acerca de una ayuda que Suecia le ha dado, una ayuda bastante generosa, el día de hoy aprobado para Ucrania, y hablaba Zelensky acerca de la paz a través de la fuerza. Advertía de que Rusia seguía fuerte, sin embargo, afirmaba esta frase, sí, que es la doctrina Trump, ¿no? Desde la primera administración Trump, que es la paz a través de la fuerza. Claro, cuando yo leo esto de Zelensky, digo, bueno, este hombre definitivamente ya está alineado a la doctrina Trump, y eso hace que podamos valorar y podamos pensar que el mandatario ucraniano confía en hablemos tal vez de transformación del conflicto. Yo soy de las estudiosas del conflicto que no les gusta hablar de resolución, porque la resolución del conflicto no existe en ningún caso. Hay transformaciones. Entonces yo creo que viene una transformación bastante importante a través de el cambio de administración en los Estados Unidos. Contrario a lo que la gente cree, Estados Unidos no ha congelado la ayuda para Ucrania. No la ha congelado. Parece que Donald Trump y el secretario de Estado Rubio entienden que es fundamental seguir a Ucrania porque Ucrania en este momento es Occidente y a Vladimir Putin hay que ganarle. Entonces, lo que valoro en este momento es, en este momento de este conflicto congelado, porque está congelado, es el cambio de administración y lo nuevo que va a traer y la confianza que Zelensky tiene en la nueva administración estadounidense al adoptar para sí y para integrar en el conflicto esa doctrina de la paz a través de la fuerza. Eso tenemos que tenerlo muy, muy, muy en cuenta desde que cambió la administración estadounidense. Entonces, introducirlo en este conflicto debemos tenerlo muy, muy en cuenta porque si Zelensky lo ha hecho, indudablemente es porque confía en Donald Trump. Shasha, ¿tú cómo lo estás viendo? ¿En qué momento estás viendo que Rusia cómo está y Ucrania cómo? ¿Qué percepción tienes? Am, sí, a ver, hace mucho que no hemos hablado, ¿no? Contigo, Sí, algo, pero yo me acuerdo que la última vez que hablamos, más o menos voy a hablar lo mismo que dije la última vez, ¿vale? Porque yo creo que ha cambiado un poco, hay algunos matices, pero la línea principal no ha cambiado, creo yo, es mi opinión. Yo sigo pensando, y yo creo que esto se está demostrando cada vez más, que lo que yo decía antes, que Trump, por mucho que sea una de las personas más poderosas del mundo como presidente de Estados Unidos, realmente no tiene herramientas para acabar con la guerra en Ucrania. No lo tenía antes y sigue sin tener estas herramientas. ¿Y por qué lo digo? Porque lo demuestra él, porque ahora, fíjate, ya no se habla de 24 horas acabar la guerra, ya no se habla de 48 horas acabar la guerra, ya su equipo está hablando de 100 días para acabar la guerra. Esto es como un nuevo marco que ellos marcan más o menos, porque realmente yo ya te digo, yo soy la partidaria yo soy la primera que votaría por acabar la guerra si fuese posible, pero yo dudo que en 100 días se puede realizar. ¿Por qué? Porque primero Trump no tiene herramientas. No lo decide Trump. O sea, no es el Trump. Trump puede ahora decir que si él ahora lo que puede culpar la administración anterior,
que es por culpa de ellos sucedió la guerra, porque él realmente no tiene herramientas para acabar. Y tanto como la otra administración, como él, Trump ha venido a una casa, a Casa Blanca. Trump no es un mago. Sí que los que le han elegido piensan que es un mago, porque este mago les ha prometido muchas cosas, entre cuales también conseguir la paz mundial. Pero es que Trump no es un mago y Trump tiene las mismas herramientas que tenía Biden en acabar esta guerra, que son herramientas que realmente no ayudan a acabar la guerra. Entonces es eso. Segundo, Putin está demostrando, y ahora estos últimos días, hoy y ayer, salen muchas noticias de Rusia. Putin está demostrando que él no está interesado en acabar la guerra, porque él está, te hago un resumen, ¿no? Luego si quieres lo profundizo más allá. Pero Putin ya ha demostrado varias veces que él no está interesado en acabar la guerra, o si está, si lo está, bajo de sus condiciones, que no encajan ni en la visión de Trump, ni de lejos en la visión de Ucrania. Y ahí también hay matices, ¿no? Entonces Putin demuestra que le da igual los planes de Trump y si suceda o sea, alguna pues, conversación telefónica o presencial, que absolutamente lo dudo, uh, es, él pone sus condiciones que son imposibles, porque si ahora repasamos las condiciones que dice su equipo, son imposibles para conseguir, entonces eso quiere decir que es como una trampa para Trump, ¿no? Uh, también están saliendo los informes ahora, por ejemplo, el último informe de Reuters, donde Reuters analiza la situación económica de Rusia. Está en caída, está horrible. Y esto ayuda mucho también a presionar a Putin en no estar tan pues, agresivo con su plan o su ausencia de plan. Entonces, la caída de economía de Rusia está bien, lo que pasa que a Putin le da igual esto porque a Putin le da igual lo que dice Reuters. Putin sigue su línea, Putin sigue alimentándose de su economía como digamos en segundo plano que tiene, que es como ¿no? una parte invisible que nadie sabe que existe, pero sí que sabe todo el mundo que existe. Entonces, sí que tiene, Putin tiene su plan B y de ahí se alimenta. Obviamente, oficialmente, la economía de Rusia está en caída y es horrible. Entonces, y encima, Putin ahora, hoy, creo que hoy, ha puesto en duda que Zelensky es legítimo, como si Putin fuera legítimo, ¿sabes? Es el primero no legítimo, vamos. Entonces, encima, Putin pone un nuevo obstáculo que, y si fuera algún tipo de conversación, de acuerdo o de algo, no puede hacerse con Zelensky. O sea, encima, ni es con Zelensky, porque Zelensky no es un presidente legítimo. Entonces, es una acumulación. ¿Qué es lo que quiere decir Putin? Me da igual vuestro plan y si queréis hablar conmigo, hay varias condiciones que no podráis cumplir, entonces no habrá plan. Eso quiere decir que Putin, en vez de prepararse a avanzar como algún tipo de congelación de conflicto, porque yo no está congelado el conflicto de momento, el conflicto sigue, el conflicto no está congelado. Nos demuestra al revés, se está preparando para seguir. Y Trump, dicen, que busca cómo pararlo. Yo no veo a Trump capaz de hacerlo si Putin no quiere. Y Putin no quiere. Y me da mucha rabia porque yo quiero que acabe esto, pero yo sinceramente analizando la situación, yo no veo que Putin esté preparado. Y si Putin no quiere acabar, Trump no tiene herramientas. Me sabe muy mal y no me favorece pensar así porque yo quiero que acabe. Lo sabes que mi familia está ahí, soy Sí, la sí. primera interesada que esto acabe, pero es que yo no lo veo y me da rabia porque acabar la guerra en Ucrania es una decisión totalmente política y no se hará. Entonces, hay otra vía que es económica, es hacer a Rusia sufrir económicamente, que también estamos ahora viendo que se está parando ahora la compra de petróleo de Rusia, que está bajando el precio de petróleo, que también esto hay que afectar lo que se llama el sur global. Entonces, hay que planearse una estrategia brutal, no de 1 o 2 semanas, sino de años, cómo trabajar con el sur global para quitar esta dependencia de Rusia, bajar los precios. Cuando Putin no tiene dinero, Putin cambia el tono, pero de momento Putin tiene dinero a tope porque todo el mundo
está con su gas y su petróleo. Entonces, claro, de ahí viene que él es el rey y no tiene ganas ahora. Entonces, yo de momento veo que aquí hay trabajo y trabajo. Y también ha salido un plan de paz ahora que ha salido, no sé si el New York Times lo han publicado, no sé, creo que el New York Times, a lo mejor me equivoco, que está más que claro, pero es que es evidentemente, si lo repasamos, que este plan se escribió en Moscú. Por, por cosas claves se ve que este plan escribió en Moscú. Entonces, sí que ellos se plantean algo, pero únicamente con sus condiciones. Y esto no favorece ni a Zelensky, porque es un fracaso, será un fracaso para nosotros, ni para el Trump, porque para Trump será un fracaso político también. Y es lo que normalmente pasa a los políticos que son populistas, que luego no son capaces de cumplir lo que han prometido así, y es lo que ha prometido él y no lo podrá cumplir. Entonces, a ver qué va a hacer Trump, porque todo el mundo ponía muchas esperanzas que viene Trump y a ver qué hace, y yo siempre decía, no va a hacer nada, es que no va a hacer nada porque no puede, no tiene herramientas. Pues veremos. Perdón, lo he hecho muy largo. No te preocupes. Paco. Bueno, es que estamos hablando casi de futuribles, ¿no? Es decir, es un poco complejo porque en primer lugar tenemos que estar en la mente de las personas que deciden, ¿no? Es decir, no es lo mismo el Putin del 2022 que el Putin del 2025 y va a ser muy distinto el Putin del 2026 viendo lo que pasa en el campo de batalla, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la paz a través de la fuerza, ¿no? Esto hay que entenderlo que no es una frase de Trump, es una frase de Ronald Reagan. En su campaña electoral y en su, digamos, mandato, él tenía muy claro que la debilidad, ¿no? Tentaba a los dictadores, tentaba a los tiranos a la guerra, ¿no? Y ese mensaje lo llevó con su creación de divisiones militares en la época de Ronald Reagan y después la famosa Guerra de las Galaxias que llevó a la ruina económica de la Unión Soviética. Entonces, los trampistas que, bueno, algunos son como iluminados y hay movimientos, hay gente que muy peculiar, ¿no? Pero también hay detrás un trasfondo de republicanos tradicionales, ¿no? Que son los que, por ejemplo, negaron el voto de algunos candidatos proclamados por Trump y el Senado ni los apoyó casi y otros los apoyó por los pelos, ¿no? Entonces hay un conjunto de intereses detrás que podemos decir que es el interés estatal, ¿no? Estados Unidos tiene un interés propio como nación que lo suceden los partidos, ¿no? Es decir, Trump es un outsider, bueno, entre comillas, pero todo lo que hay alrededor suyo, hay todavía no sé, la burocracia, ¿no? Y el Partido Republicano tradicional tiene cierto poder. Entonces, esto de la paz a través de la fuerza suena muy trumpista, pero no, es de Ronald Reagan. Buscáis la información, hay una campaña que tiene también su base previa en algunos mensajes estadounidenses, ¿no? Entonces, al final, Donald Trump en campaña electoral dijo muchas cosas, algunas las está cumpliendo y otras no las va a cumplir porque en el fondo tampoco era una promesa electoral. Él lo que echa en cara, y en el fondo algo de razón tiene, yo no soy trampista, casi todo lo contrario en algunas cosas, pero algo de razón tiene en que esta guerra tiene que ver en parte con la debilidad que mostró Estados Unidos. Es decir, si nos vamos al 2021, agosto del 2021, las imágenes de Estados Unidos evacuando, o mejor dicho, huyendo de Kabul, sirvió para esta guerra. Esta guerra no la hubiese habido, y lo tengo claro, si en Kabul hubiese habido una retirada planificada, perfecta, con coordinación de tropas y no dejando 15.000 millones de dólares en vehículos que acaba de reclamar Trump ahora mismo a los talibán, que no se lo van a devolver, pero están ahí. Imágenes dantescas de personas que confiaron en Estados Unidos y en Occidente y para no morir en la barbarie islamista se agarraron a los trenes de aterrizaje de los aviones, ¿no? Y eso que nos pareció una barbarie. Y después la gente empezó aquí en Occidente a decir que bueno, hay que entender que los talibán al final se van a democratizar y en el fondo son gente que está modernizada y 2 años después las mujeres no pueden salir a la calle, ni pueden estudiar, ni pueden ir a nada, pero nadie está hablando de ello, ¿no? Pues eso es lo que a mucha gente le pareció debilidad. Y Trump es lo que está diciendo, es decir, si mostramos debilidad, pues va a pasar esto y más, ¿no? Entonces, el mensaje va por ahí. Después está también las promesas o los sueños y fantasías de mucha gente. Es decir,
Por un lado, los prorrusos pensaron que Donald Trump era prorruso, que iba a llegar allí y darles a Rusia todo. Es decir, ala, todo para vosotros. Pero no puede ser así, porque Donald Trump es Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene detrás de él, tiene el Deep State famoso, tiene esas agencias de seguridad que le van a frenar en las cosas que él diga. Él va a soltar una chorrada y le dicen, no, esto no, porque implica esto. Y si no, te sacamos trapos sucios y te podemos hundir. Entonces, él es muy inteligente, aunque sea un demagogo. Entonces, él sabe que no puede darle a Rusia lo que necesita para una paz. Es decir, Rusia firmaría la paz ahora mismo si le dan todo. Y lo firmaría ya y vendería su mensaje de que consiguió más de lo que pensaba. No puede hacerlo, porque eso sería otra derrota más para la cuenta estadounidense. Ala, Hanoi, ala, Kabul, ala, 2 derrotas y vamos para 3. Y Occidente sería una derrota más. Entonces Occidente tiene que intentar, de alguna manera, mostrar victoria también. La victoria no va a ser fácil porque, claro, Occidente no puede entrar en una guerra directa con Rusia. Que no, desde mi punto de vista. No porque no haya capacidad militar, sino por el miedo a las armas nucleares. Es decir, esto se demostró ya que Rusia, estamos hablando de un ejército que está combatiendo en coches turistas, es decir, en Ladas Nivas, en vehículos utilitarios descapotados, en camiones de transporte de fruta, es decir, está combatiendo en cosas que ya no son de un ejército segunda potencia mundial, ¿no? Es decir, el problema es que Ucrania también está llegando a un tope, no en medios materiales, que por suerte siguen llegando. Ahora mismo se acaba de aprobar 90 interceptores Patriot israelíes que van a ir a Ucrania y van a llegar muchos vehículos, eso no hay problema de eso. Lo que hace falta son los combatientes, ¿no? Y eso es lo que Ucrania también tiene que ver cómo moviliza a los combatientes en un país más pequeño que Rusia, mucho más pequeño de población, con un problema que es una democracia también. En Rusia la gente está muy fanatizada, muy nacionalizada, muy lavado el cerebro y gente muy necesitada que va a la guerra por dinero. Es decir, ahora mismo los que están combatiendo en Ucrania no son patriotas rusos, son gente que está cobrando un salario y que van por dinero, un gran porcentaje de ellos. Por lo tanto, ese escenario puede mostrar cierto desgaste ruso. Y yo creo que lo que mejor va a hacer Trump, si lo hace y lo logra, es en estos 100 días debilitar la economía rusa con algunas medidas como bajada de precio del petróleo, aunque Estados Unidos va a perder dinero. Estados Unidos pierde más dinero si baja el petróleo que Rusia, porque el fracking de Estados Unidos es más caro que la extracción de petróleo del Cáucaso, ¿no? Pero Estados Unidos puede aguantar perder dinero. Lo que no lo puede aguantar es Rusia en una economía de guerra. Junto con los ataques ucranianos a las refinerías, todo esto puede hacer que se sienten en una mejor ocasión o mejor oportunidad, ¿no? Si Ucrania conserva territorio en Kursk, va a ser mejor que si no lo conserva. Si Rusia empieza a debilitar sus campas, ¿no? Sus almacenes de munición. Es decir, bueno, podemos seguir aquí, pero bueno, básicamente que yo no veo esto fácil, no veo una paz fácil. Lo que veo más fácil es un alto el fuego, llegar a una situación parecida a Corea y a partir de ahí podemos seguir hablando. Tania, ¿quieres decir algo de lo que están comentando los compañeros? Bueno, sí, mira, como latinoamericana, yo siempre he creído que nosotros hemos comprendido a los estadounidenses mejor que los europeos. No sé si por la cercanía o por ese interactuar constante o por ese Congreso de los Estados Unidos que históricamente ha tenido miembros latinoamericanos allí. En este momento, por ejemplo, es muy solicitado allí el congresista Bernie Moreno, que es colombiano. Es decir, nacido en Colombia, es republicano y casado allí con nacionalidad estadounidense. Ahora está allí, es un hombre que choca bastante con esa parte republicana que, contrario a lo que tú piensas, el republicano tradicional no es esa minoría que hay dentro del Partido Republicano, para nada. Cuando yo decía la paz a través de la fuerza, claro que es de Ronald Reagan. Es como si te digo que hay que imponer la ley y el orden, sí, de Richard Nixon. Es una doctrina de Nixon y ambas doctrinas las aplica Donald Trump, o por lo menos las enaltece, ¿no? Entonces, él es el republicano tradicional realmente.
El republicano tradicional que te saca las tropas de otro país y las guarda en los Estados Unidos. Ese es el republicano tradicional y eso es lo que él quiere hacer. Fíjate que ha dicho que va a sacar 20.000 soldados de Europa para devolverlos allí a Estados Unidos. Esa es la doctrina republicana auténtica, la del aislacionismo. Esa. Aquí o los republicanos auténticos son los que están con él, no los que están por fuera y que pactaron siempre con los demócratas. Esos son los rhinos que ellos llaman, no son los republicanos tradicionales, aunque ellos se hagan ver así. ¿Sí? El republicano tradicional, y aquí tengo que decir para identificar, y ellos hacen todo lo posible porque se vea, es incluso religioso. ¿Sí? Que no lo son la minoría republicana, que son 3 o 4, que quieren un poco sobresalir y que hay que negociar con ellos. Algunos ni siquiera negocian, ¿no? Como la representante Collins. Entonces, sí entendemos desde allí, repito, por esa cercanía, ese interactuar, sí, con ellos, para bien o para mal, sí, la visión de ellos. Sí, Donald Trump también hay que entender algo. Cuando yo digo este conflicto está congelado, es porque nadie avanza. Aquí nadie avanza. Todos están como que el que se mueva no sale en la foto, ¿no? Esto está congelado. Aquí nadie ha avanzado. ¿Sí? Entonces, otra cuestión es que este es un hombre que es un empresario. Y para bien o para mal lo ve todo en función del dinero. Sí, en cuanto gano o gasto demasiado y estas cosas, mira que ya está hablando del 5% para los países europeos en la OTAN, ¿no? Entonces, es un hombre que ve todo, ve el mundo, su visión del mundo es monetaria. Entonces, no está viendo producto para los Estados Unidos allí en Ucrania. No lo está viendo, cuestión que yo realmente creo que se equivoca, porque él no tiene que pensar en esta Ucrania en este momento, sino en una Ucrania cuando él transforma el conflicto, si es que lo llega a transformar, que muy bien lo decías anteriormente, si es que lo llega a transformar, que es bastante difícil, ¿sí? Entonces es mirar esa futura Ucrania, como Europa vio, esa futura Europa del Este cuando cae el muro, ¿no? Y la estrategia que traía y la conveniencia que traía, sí, acabar con la Unión Soviética. Entonces, este hombre puede que algo consiga. Yo creo que algo le quitará a Putin. Algo le quitará, indiscutiblemente, porque perder allí en Ucrania, sí, es más que todo perder Estados Unidos, aunque ahí está involucrada la OTAN, ¿no? Pero es perder Estados Unidos porque Estados Unidos es la potencia de la OTAN. Todos sabemos que sin Estados Unidos la OTAN, pues, eh, mm, entonces, salir de allí u otorgarle a Putin lo que quiere, sí, realmente es una pérdida para los Estados Unidos. No sé qué tan dispuesto esté este hombre digamos, con el nuevo carácter que ha traído después de su primera administración, que es como de voy cortando presupuesto, porque repito, la visión de él es financiera, y voy castigando. Entonces, este conflicto que está congelado, esta guerra que está congelada, repito, porque nadie avanza y todos están en la foto quietos, ¿sí? Yo realmente tengo mis dudas, mis serias dudas, que incluso en 100 días consiga algo. Si lo consigue, bienvenido. Pero recordemos que estamos lidiando con rusos y los rusos no entienden con la razón. Los rusos son esta gente que a las primeras de cambio está amenazando con lo nuclear, cuando lo nuclear es lo último que tú tienes para usar, ¿verdad? Sin embargo, ellos creen que es lo primero. Entonces, con unos personajes de estos, yo realmente dudo que ese engranaje institucional estadounidense, que no es solo Trump, permitan que se le hagan concesiones a este hombre, porque cualquier concesión donde él, es decir, Putin, vea que ha ganado, es una pérdida para los Estados Unidos. Ahora bien, esto tiene que cambiar cuanto antes. Algo tiene que pasar, decía Donald Trump en su avión hace 4 días, el fin de semana, cuando le preguntaban sobre Gaza. Y él afirmaba de que hay que enviar a esta gente a Jordania y otra parte a Egipto. Sí, entonces, ¿por qué? Porque algo tiene que pasar para terminar con esta dinámica. Decía, pues yo creo que en Ucrania
algo tiene que pasar también. Sí, porque esto está quieto y pues atacan refinerías por parte de Ucrania. Putin sigue bombardeando ciudades, barrios, matando gente, ¿sí? Con un ejército que no es un ejército convencional, tampoco es su propio ejército. Recordemos la parte norcoreana que hay en ese ejército, ¿no? Que varios han sido capturados por Ucrania. Entonces, algo tiene que pasar, definitivamente. Y yo, déjame decirte, creería que el propio Putin incluso puede estar pensando en que algo tiene que pasar, porque él también está en una situación que lo deja bastante en entredicho, porque para ser el segundo ejército del mundo, que yo realmente eso no me lo creo, no ha podido derrotar a Ucrania. Entonces ya de hecho está mal parado. Y si continúa con esto, algunas cuestiones pueden cambiar. Recordemos que Ucrania hoy por hoy o se han convertido en los genios de un arma que Putin suele usar mucho, ¿no? Pero que no es de él, sino de los iraníes, que son los drones. Entonces, muchas cosas podrían pasar que a Putin definitivamente no le podrían servir. Claro que al ucraniano tampoco le podrían servir otras, pero sí considero que aquí algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar, ojalá este hombre pueda conseguir algo, sí, pero realmente yo lo dudo, porque repito, y aquí con esto cierro esta parte, estamos tratando con rusos, sí, y todos sabemos cómo son los rusos y quiénes son los rusos. Entonces, yo veo difícil que incluso en 100 días va a conseguir algo. Ojalá lo consiga, repito, pero lo veo bastante complicado. Shasha, eso he comentado muchas cosas. ¿Quieres profundizar en lo que analizaste antes o sí, continuar con lo que ha dicho la compañera? Bueno, hay tantas cosas, la verdad, que así podemos estar profundizando 3 horas. Sí, mira, sí, claro, algo tiene que pasar. La pregunta es qué. Claro, a ver, esto es, claro, ¿qué tiene que pasar? Am, yo por mucho que a mí me gustaría entender o imaginar la situación que este algo, ojalá estuviera en Ucrania y fuera la Ucrania responsable de pasar este algo para que cambie todo, pues yo ya estaría con, ¿sabes? Con entre todos periodistas y todos expertos ya señalando este algo que tiene que pasar si fuera Ucrania responsable de este algo. Pero dudo que este algo está en Ucrania que tiene que pasar. Sinceramente, ojalá, ojalá, pero no, porque por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania es, creo que hoy Zelensky ha dado entrevista para Fox News, ¿no? Entonces, es como una señal a Trump que, oye, estoy en tu equipo, estamos en el mismo, claro, es Fox News, yo soy tu colega, pero ya aquí quedamos porque no hay nada más que Ucrania puede hacer. Ucrania depende de Estados Unidos en este sentido. Ucrania sola este algo no puede producir. Zelensky puede ir a Davos a dar un speech, que por cierto creo que el speech, no creo yo, no, muchos analistas en Ucrania han analizado este speech y han coincidido que este speech no ha sido el más correcto en este tiempo dado, pero bueno, pero va a Davos, va a Fox News, le están invitando a... Vale, pues eso lo que está haciendo es la parte política, que es lo único que puede hacer ahora Zelensky. Entonces, este algo está o en Estados Unidos o está en Rusia, porque ya está, no hay más. Yo creo que aquí hay dos vías, las dos principales y las únicas vías de que algo, donde este algo puede suceder. Es o el marco político o el marco económico. Lo lógico y lo más fácil, digamos, y lo más, lo que se espera, eso sería el marco político, porque entre las decisiones políticas, la guerra se podría acabar bastante rápido. Pero, ¿no? Repito, las condiciones y la visión de diálogo y de el resultado de las tres partes implicadas no tiene nada que ver. Entonces, conseguir aquí un acuerdo político sería, no quiero decir imposible,
pero yo lo veo, y no solo yo, mucha gente, y como vemos, como no ha sucedido, pues es muy complicado. Pero hay que tener en cuenta, cuando Putin atacó Ucrania en 2022, una de las primeras cosas que hizo Biden es cortar relaciones con Rusia. Era de manera oficial que lo declaró, que a partir de ahora no hay contacto con Putin. ¿Qué, qué puede pasar y suceder si Trump, que aún no ha acabado la guerra, vuelve a tener contacto con Putin? Eso es un fracaso enorme para política de Estados Unidos, para diplomacia de Estados Unidos, porque no ha cambiado nada, sino ha empeorado la situación. Y si el anterior presidente ha cortado la relación con Putin y Trump vuelve a enchufar esta relación mientras la situación no es que se ha mantenido la misma, ha empeorado, eso quiere decir para Putin que Putin ha conseguido lo primero que él quiere, es que le quiten este bloque que tiene que tiene él encima de la administración anterior, entonces que Trump lo quite. Claro, sin quitar este bloque, no, Trump no puede entrar en una negociación con Putin, entonces tiene que hacerlo. Entonces es una trampa para el Trump mismo. ¿Cómo él reactiva el diálogo con Putin si el diálogo de momento en la manera oficial no existe? No hay, no hacen, o sea, no hay contacto. Entonces, si Trump lo revitaliza, entonces eso quiere decir que Putin tiene razón, porque le dan, o sea, le dan la razón a Putin. Vale, pues vamos a sentarnos contigo, aunque hemos cortado la relación contigo. Entonces, eso es un punto, es una trampa y yo no sé cómo, yo no soy diplomata, yo no sé cómo se haría esto, porque yo no veo aquí, y no solo yo, mucha gente no ve cómo Trump, sin hacerse daño a él mismo, puede reactivar este contacto, ¿no? Segundo, Putin, ya he dicho, ¿no? Está demostrando con todos sus, con todas sus, todo lo que está diciendo ahora él, que vale, a ver, imaginamos que estamos hablando de algo, entonces aquí están mis condiciones. Y las condiciones que dice Putin obviamente no coinciden con lo que necesita Trump o con lo que imagina Ucrania, ¿no? Es ceder las tierras que ya están en bajo control ruso, poner ruso como segundo idioma oficial en Ucrania, devolver la iglesia rusa a Ucrania, y lo peor y lo más importante para Putin es obviamente garantizar que durante los próximos 30-40 años Ucrania no será miembro de OTAN ni de Unión Europea, ¿no? Obviamente Ucrania nunca va a decir sí a ninguna de estas condiciones, y Trump tampoco, porque eso también significa que Trump puede fracasar. Entonces, la vía política no la veo. Queda otra, queda la vía económica, pero aquí, por desgracia, entro en conflicto con Francisco, porque yo creo que en 100 días no puedes hacer ningún efecto económico en ningún país, porque efectos económicos tardan mucho más. Estamos hablando de efectos económicos graves. Claro, ¿qué quiere conceder, qué quiere Putin? Obviamente le dañan las sanciones. Por mucho que él en sus conferencias salga y diga somos más fuertes que nunca, obviamente las sanciones que están puestas encima y antes y los que vienen, obviamente dañan su economía, ¿no? Pero no es suficiente, porque mientras hay sanciones entre el mundo occidental y Rusia, sigue habiendo China, sigue habiendo India, siguen habiendo sus aliados, por otro lado, que sí que le están ayudando, compran, ¿no? Compran gas, compran petróleo, entonces le están ayudando en este sentido y le va suficiente. Pero igualmente Putin quiere rebajar o eliminar las sanciones. Entonces, la única manera de presionar a Putin que él ablandezca un poco y deje de poner ¿no? las expectativas que nadie puede cumplir es afectarle económicamente más, porque lo que se está haciendo le afecta, pero vemos que no es suficiente. Y más, no son 100 días, por desgracia, por mucho que me apetezca, ¿no?
no os imagináis cómo, pero 100 días no es suficiente. Estamos hablando de años. Y esto es estrategia muy profunda que se tiene que crear porque no es tan fácil, porque no es hablar con Putin, es hablar con el sur global. Porque el sur global, la potencia del sur global ha crecido en los últimos 3 4 años, que hace 3 4 años no se esperaba que esto iba a ser así. Entonces nadie lo tenía en cuenta, que sí que hay otros países que forman sur global que no están muy de acuerdo con lo que está haciendo Estados Unidos, pero sí que están más de acuerdo con Putin. Eso hay que tener en cuenta. ¡Pam! En 3 4 años ya tenemos sur global más potente que hace 3 4 años. Con ellos hay que hablar, pero esto no son 100 días, estos son años. Mientras, ¿qué pasa? Los ucranianos siguen muriendo, obviamente, porque es lo que está pasando. Entonces, yo creo que yo creo que lo que se está haciendo ahora, yo creo que muy pronto vamos a entender si hay alguna posibilidad de resolver esto en el marco político. Queda algún tipo de... porque si antes Putin no hablaba de Zelensky, que es legítimo o no legítimo, ahora sí que habla, entonces realmente algo se está cocinando. Pero veo muy poca posibilidad para resolución política, sobre todo también porque eso digo, y yo no entiendo cómo Trump puede entrar en negociación con Putin si oficialmente no hay contacto con Putin. ¿Cómo lo justifica? ¿Cómo lo justifica para no caer él mismo en esta trampa, para no hacerse daño a él mismo? Es muy importante porque Trump, ¿no? Como decía Tania, Trump es una persona, o sea, tonto no es, entonces él no quiere sacrificar su carrera y entrar, digamos, un poco mal en su cadencia con esto, lo que él ha prometido no ha podido resolver, porque si fuera que le daba igual todo esto, ya en 2 3 días ya estaría todo acabado y da igual en la opinión de Ucrania y da igual, o sea, se puede acabar sin contar lo que quiere Ucrania y se puede hacer, pero no lo hace. No lo hace porque de esta también depende mucho su imagen. Y yo quiero ver si, como claro, como son expertos en relaciones internacionales, yo quiero ver si a ver si tienen realmente algún plan, cómo entrar en contacto con Putin sin entrar en contacto con... no sé si existe algo de Eh, esto. Si no se puede hacer, es la vía económica y la vía económica es larga. una cosa, yo creo que para Trump es más importante colgarse la medalla de conseguir la paz que lo que le pueda conllevar el reconocer algún tipo de relación con Putin por hablar. Yo creo que lo que busca Trump es la medallita de ese el hombre que ha conseguido Sí, llevar la paz. sí, pero no te olvides que Putin es un atacador, es un cazador. Si un cazador ve una víctima que está blanda y que le da algún tipo de ventaja, un buen cazador, ¿qué hace? ¿La deja Ya, viva o la mata? no, la mata. Entonces, con Putin hay que entrar en negociación con él, pero dejándole claro que no es Trump la víctima de la situación. Y si Trump entra así, Trump es la víctima de la situación porque no había otra manera para entrar a hablar con Putin. Entonces, ¿Putin qué va a hacer? Putin se va a sentir ganador. ¿Qué hace un ganador viendo una víctima débil? La acaba. Ya. Perdona un Paco, segundo que interrumpa, voy a sí, decir algo muy corto. sí, por favor, porque Sasha Paco tiene hace... razón y yo voy a decir algo muy corto y es que a Donald Trump le interesa más no tanto colgarse la medalla de la paz, sino su figura, como dice Sasha, su figura, su imagen en la historia de los Estados Unidos, porque a él le interesa su imagen dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que él no va a atrever a darse ese paso de entregarse a Putin, pero sí, porque eso sería que a costa de la imagen de él, ¿sí? Entonces, creo que su propio público, incluso parte de él, le quitaría el apoyo. Sí, porque no están interesados en la medalla de la paz, sino en el presidente más fuerte, ¿no? En la imagen de Donald Trump. A él le interesa más su propia imagen que colgarse la medalla de la paz. Entonces, Pa- sí, estoy de acuerdo. Yo creo que sí, sus pero votantes tampoco se van a enterar mucho en cómo Trump ha entrado en negociación con Putin. Y entonces, yo creo que aquí no importa tanto lo que van a pensar en Estados Unidos sobre imagen de Trump, sino
lo que va a pensar Putin sobre la imagen de Trump. Y es importante porque a Trump le importa, obviamente, qué piensa Putin sobre él. Y si Trump entra así, Putin obviamente va a pensar que Trump ha cedido. Y es lo que no quiere Trump, porque esto no afecta solo relación entre dos, estamos hablando de un orden mundial, de poder mundial, de un país sobre otro o de un conjunto de países sobre otro conjunto de países. Y si Putin ve la debilidad en Trump, y es lo que se puede producir si Trump entra en negociación con una persona que está para, ¿sabes? Que le tiene en marco, no tenemos contacto con esta persona, entonces, ¿qué quiere? ¿Qué mensaje esto da a Putin? Que Trump cede y que Putin ha ganado. Y eso que Trump, claro, también hay mucha gente que también puede ver, Eh, pero es importante la imagen de Trump, sí, pero no delante de votantes de Estados Unidos, porque no creo que ellos van a profundizar tanto el tema de Ucrania, ¿no? Sino Putin y otros países que van a entender que, claro, no hay relación y ¿quién va a hacer el primer paso? ¿Quién hace el primer paso cuando la pareja tiene el conflicto? El que siente que cede. El que se mantiene firme y duro es el que al final siente que ha ganado la pelea y entonces cambia el comportamiento hacia el comportamiento más duro porque sabe que tiene razón. Paco, Bueno, que no hay relaciones es algo que no lo puedes demostrar. Es decir, en todos los conflictos internacionales puede haber la apariencia de que no existen relaciones diplomáticas, pero existen relaciones adiplomáticas. Es decir, los servicios de inteligencia siguen teniendo comunicación. Por ejemplo, un ejemplo más evidente fue el atentado al centro comercial en Moscú, que la CIA había comunicado un día antes a Rusia de qué iba a pasar. Es decir, sí existen comunicaciones. Es decir, pensar que se rompen relaciones nunca pasó en la historia. Es decir, incluso en la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y los países existían intermediarios, como puede ser Suiza o otros lugares como España, que funcionaban como intermediación. Es decir, una cosa es la apariencia de la política, la diplomacia, que no, yo no hablo contigo. No, no. La realidad es que existen personas intermediarias, instituciones intermediarias y comunicaciones. Por ejemplo, el ejemplo que puse, me parece, del terrorismo es un ejemplo evidente, es decir, existe. Segundo, Trump es una persona personalista. Es decir, él tiene su carisma propio y él dice que lo que hizo Biden es cosa de Biden y él tiene su propia agenda y su propia cosa. Y si hubiese gobernado y no hubiese habido lo que él dice que fue una estafa al elector en el Capitolio, que lo demostró amnistiando a los que participaron, él hubiese gobernado y no hubiese habido la guerra. Y él lo piensa, y seguro que en su ser lo piensa claramente, que si no hubiese gobernado no hubiese habido guerra y por lo tanto eh, el interlocutor es él y no Biden. Y por lo tanto él tampoco se está ofreciendo a hablar. Yo sigo bastantes cuentas y Putin y su entorno en los momentos que Trump ganó las elecciones estaban diciendo, bueno, habrá que hablar con Trump, habrá que comunicarse con él, habrá que tener una reunión. Esa intensidad por parte de Rusia para hablar con Estados Unidos es algo que no cesó. Tampoco pensemos que va a ser Trump el que pide la cita telefónica. No, no, Rusia está pidiendo citas también, ¿eh? Y lo dicen en medios de comunicación. Es decir, viendo recortes de prensa, de Telegram, no programas enteros en ruso porque no sé ruso, pero hay cierta eh, obsesión por Trump en Rusia y ahora están defraudados. Desde más o menos principios de enero están defraudados, pero sí que querían hablar con él porque el intermediario para acabar con la guerra no es Zelensky, eso lo tienen dicho desde el primer día, desde la operación especial, como cuando comenzó, que era Estados Unidos. Y por lo tanto, la negociación va a haberla. Y eso de que no hay negociaciones, mira, España teníamos un grupo terrorista que estaban en busca de capturar a los líderes y en Argel el gobierno español se entrevistaba con los terroristas que estaban en busca de captura. Es decir, esto existe en la historia en todos lados. Y yo creo que hay que ir también a ese entorno, ¿no?, oscuro en el que se negocian cosas que a lo mejor ya están habladas y ya hace tiempo y Zelensky las sabe de planes y cuando Trump dijo una cosa que
que lo soltó así más o menos cuando estaba firmando decretos, ¿no? Y una cosa de las que dijo es, Zelensky quiere negociar, pero Putin no, y habrá que dañarle en la economía. Lo dijo en una frase porque él ya sabe, esto llevan desde el verano. En verano, en mi programa, ya mostramos los planes que había. Es decir, ya existían planes en el verano, en agosto, de hacer incluso hasta un corredor, una especie de corredor de tipo Danzig en la Segunda Guerra Mundial, que comunicaría el Donbass con Crimea por territorio cedido a Ucrania. Es decir, Ucrania recuperaría Gerson y Zaporilla y una carretera con 1 kilómetro de anchura alrededor de la carretera, como una zona de tránsito hasta Crimea por tierra, porque es algo de lo que Putin en su sueño necesita, al igual que el austriaco necesitaba en el corredor de Danzig. Es decir, esto no es algo nuevo, esto llevan ya tiempo lucubrándolo, pero Trump sabe que no puede darle todo a Putin. Es decir, si ahora mismo se sientan y Putin se queda con todo y además le devuelven Kurs, queda fatal. Y Putin es una persona que tiene un problema. Él en lo personal se cree el gran zar de Rusia y que iba a recuperar el imperio. Y le acaban de dar una bofetada en la cara que no está todavía, digamos, recuperando su mente. Es decir, él está venciendo porque tiene más kilómetros, pero tiene una guerra de 3 años que él iba a pensar que iba a durar 3 días o Sí. 4. Y eso no lo puede recuperar. Estamos hablando de un Putin que comienza una guerra para hacer un imperio y está comprando armas a Irán, artillería a Corea del Norte, misiles a Corea del Norte, soldados a Corea del Norte. Es decir, estamos hablando de una persona que también quiere negociar. ¿Qué problema tiene? Que él no puede negociar porque lo matan. Es decir, los más radicales en Rusia, ¿cómo les vendes tú que ahora te firmas, te sientas y después de los muertos que tienen ellos y del ridículo que hicieron perdiendo todos las campas y almacenes soviéticos, porque ya no les quedan casi, se calcula que al final, a mediados de 2025 ya les queda poco y se está viendo que están metiendo coches para hacer operaciones y motos y triciclos y quad y lo que sea. Eh, ¿Cómo argumenta ante los nacionalistas, que hay muchos, que va a devolver Zaporilla y Gerson, que ahora son parte de Rusia porque los anexionaron? Es decir, lo tiene muy difícil. No sé quién lo tiene más difícil, pensarlo bien. Si Trump o Putin, porque no nos ponemos ahí, en el lado de Putin, porque Putin tiene una papeleta que la tiene compleja. Tú has dicho algo muy interesante, me ha gustado mucho y quiero traer a colación una frase, y lo que dijiste tiene que ver con esta frase que mencionó Zelensky hoy. Cuando tú hablas de esto de Zaporilla y Gerson, sí, están en manos rusas, claro. ¿Quién pierde más? También como tú bien has dicho, Putin tiene una papeleta envenenada, diría yo, ¿no? Entonces, hoy mencionaba una frase Zelensky que es complicadísima, ¿no? Y es, nosotros queremos una paz justa. ¿Qué es una paz justa? Entonces, cuando tú hablas de esos territorios, claro, él dirá, una paz justa es que a mí me devuelvan lo mío, ¿no? ¿Se lo van a devolver? No, todo no. ¿Qué tanto le van a devolver? Entonces sí, creo que esta frase de él y esta aspiración de él sería digna de ser analizada porque estamos de acuerdo y queremos una paz justa, dijo Zelensky hoy. Claro, a mí eso, la cabeza me la dejó dando vuelta porque yo dije, ¿y qué es una paz justa? ¿Quién ha tenido en la Paco, sí, un historia segundo, Tania, una paz un justa? segundo, que Paco quiere decir algo. Paco, di. Tania, esto que estás diciendo, si os acordáis, yo sé que tengo una memoria a veces mala, pero para otras cosas la tengo muy buena. Cuando Trump Zelensky fue a Estados Unidos, estuvo con Biden y después se reunió con Trump, ¿os acordáis? Al poco de la campaña electoral, salieron juntos y Trump recordó eso de la paz por la fuerza y dijeron una paz justa, pero justa no es exactamente recuperar todo. La Exacto. justicia es otra cosa. Aunque nos parezca extraño, puede ser que justa a veces es quitar un poco y no todo, o dar un poco y no todo. Es decir, claro, cuando nos vamos a una guerra de máximos, y Zelensky tenía una guerra de máximos, si os acordáis, hablaba siempre de recuperar todo el territorio ucraniano y Crimea. O sea, ponían el Donbass, es decir, todo lo que perdió y lo que tenía antes del 2014.
Ahora ya no habla de eso. Habla de una guerra justa. Es decir, esto es algo que el discurso hay que entenderlo porque estamos en una guerra de 3 años y en 3 años la población cansa, la sociedad cansa. Es decir, el pueblo ucraniano no puede luchar más. Y el ruso, bueno, sí, porque no está sufriendo en su casa, Exacto. pero cuando un día se le quede sin reclutas de gente que va a la guerra por 30.000 dólares, que no van a disfrutarlos porque van a morir antes, cuando se queden sin esa gente y tengan que reclutar reclutas de las ciudades grandes, gente de clase media o lo que sea, vamos a ver cómo vende eso a su público, porque Ucrania lo está sufriendo ahora, pero Rusia lo va a sufrir cuando la economía le empiece a gotear. Y una cosa que, Sasa, coincido contigo que la guerra económica no es rápida, pero olvidas que van 3 años. Es decir, en 100 días no se va a conseguir nada, pero súmale 3 años. Y 3 años en los que no hicimos bien los deberes. Es decir, es vergonzoso que mi país y Francia le sigan comprando GLP a Rusia. Es decir, los países europeos seguimos comprando gas. Es verdad que no el gas de los gasoductos, pero sí el gas licuado de los barcos. Y le seguimos comprando petróleo. ¿Por qué? Porque está barato. Es decir, el gas ruso lo vende más barato. Lo vende más barato que el resto. No estamos haciendo bien los deberes, no estamos sancionando bien a las empresas de la Dark Fleet, no estamos sancionando bien a intereses intermediarios. La gente mira para otro lado cuando le hace un pedido Kazajistán, que nunca había pedido chips y ahora los pide y se los venden. No van sabemos que Kazajistán no necesita 500.000 chips cuando compraba 10.000. Lo saben. Lo que pasa es que la gente mira para otro lado. Pues habrá que empezar a tener en cuenta eso. Y eso es lo que hace que 3 años a lo mejor no hayan funcionado. Pero, a ver, yo creo, por ejemplo, un ejemplo que me parece un chantaje, pero es un chantaje que funcionó. Colombia no quería coger a los... No, sí, perdona, pero fue así. Colombia no quería coger a los emigrantes que expulsaba Estados Unidos. Trump dijo, arancel del 25%. En 20 minutos, Petro cambió de opinión. Por desgracia, fue así. Es decir, sí. Dani, di. Ojo, porque en eso totalmente de acuerdo contigo, pero tenemos que tener en cuenta de todas formas que Colombia es un país débil, un país Ah, ya, pobre. sí, sí, sí. Además es un país que se salió del redil. Ujú. Sí, entonces eso ofendió a Trump. Te saliste del redil en que has estado toda la vida, ¿no? Entonces te has salido y tengo que castigarte. Es más, te digo hoy, 70 helicópteros Black Hawk están en tierra y no van a volver. Dentro de un año y medio se calcula a elevarse porque la orden de Trump es ese contrato para la Policía Antinarcóticos de Colombia se cancela. Pero pues eso, es que nosotros nos salimos del redil, Colombia es un país pobre, pero Rusia tiene que demostrar como sea, mira de todo lo que ha echado mano, norcoreanos, por Dios, esta gente ni siquiera sabe dónde está. Los que han capturado, los ucranianos dicen, cuando les ponen el traductor, que ellos no saben dónde están. Sí, los propios norcoreanos. Entonces, echa mano de Norcorea, echa mano de Irán, mientras pierde Siria. También hay que tener en cuenta esa variable, ¿no? Sí, tampoco está Putin en posición de hombre fuerte delante de Trump cuando ha sido expulsado de Siria, ¿no? Entonces, creo que eso es otra variable que entra a jugar aquí al momento de sentarse a una negociación. Si tampoco eres tan fuerte ya, ¿no? Mira, unos tipos allí sin dispararte una bala te sacaron del Mediterráneo en Siria. Entonces, creo que esa variable también jugaría en una negociación. Mm. Sí. Solo dos cosas quería comentar. Lo de paz justa, yo creo que nadie puede saber qué significa esto. Esto hay que preguntar directamente a Zelensky. Yo no sé qué significa paz justa, qué significaba paz justa hace 6 meses y qué significa paz justa hoy, porque pueden significar diferentes cosas según la situación. Y claro, aquí podemos hablar y hablar y hablar horas y horas y teorizar lo que puede significar esto, pero nadie lo va a saber, solo Zelensky, y eso digo, seguramente según el día son cosas distintas, entonces nadie sabe. Pero también quería volver al relato este que a lo mejor para Putin es más difícil que para Trump. A ver,
vamos a verlo así. Si para Putin fuera más difícil que para Trump, ya estaríamos hoy hablando de algún tipo de avance en las negociaciones y no solo no hay planes, no hay fechas, no hay probabilidades. Si leemos artículos en los periódicos mundiales, ah, el único plan que se ha publicado, lo que dije yo, ¿no? O sea, tiene pinta que estaba escrito en Rusia por unas cosas muy claves que nos indican que no es el plan que viene del mundo occidental. Entonces, si para Putin fuera más difícil que para Trump, Putin estaría un poco más flexible porque ya le dan señales que quieren hablar con él. Y Putin sale con requisitos para esta negociación que no son cumplibles para Trump. Entonces, yo dudo que para Putin es más difícil que para Trump. Yo sigo pensando que le damos mucho crédito al mundo occidental y a debilidad de Putin. Yo, por desgracia, y no me gusta reconocer esto, pero yo creo que Putin obviamente está dañado por 3 años de guerra, pero tiene unos aliados que de momento le están ayudando muy bien, porque si no, se comportaría un poco más flexible y no demuestra flexibilidad más, ¿no? Ha dicho hoy que Zelensky no es un presidente legítimo. Entonces, yo creo que para Putin no está tan mal como lo estamos pensando, porque si no, ya estaríamos hablando de algún avance. Y vamos tiempo y tiempo y tiempo, y no solo aquí nosotros, sino si miramos que hacen las mismas quedadas mm, los analistas en Ucrania, por ejemplo, que es lo que yo estoy siguiendo cada día casi, están solo hablando de teorías. No hay ningún paso práctico de los que estuvieran hablando, que podrían, a lo mejor ya ha sucedido y han quedado para hablar, para valorar qué ha pasado. Están quedando para teorizar qué podría pasar y cuándo podría pasar. 48, 100 días, 6 meses, no sé qué. No ha pasado nada. Entonces yo dudo que Putin es flexible porque yo creo que Putin siente que él ahora mismo entra en la negociación hipotética como un ganador, como la persona con quien quieren hablar, porque no es yo no sé qué pasa detrás de lo que no vemos y no sabemos, ¿no? Lo que también dije, ¿no? Yo no he dicho que no hay relaciones diplomáticas entre los países, yo no he dicho esto, sí que obviamente que hay, porque obviamente que hay, los embajadores siguen en ambos países, o sea, obviamente que hay. Yo lo que he dicho es que no hay contacto entre los presidentes, no han quedado, no se han cruzado en público, ¿no? No hay relación abierta entre dos presidentes, es lo que he dicho. Y es algo que, claro, también a lo mejor una buena estrategia es para Trump decir, pero es que yo no lo he dicho, es otro presidente, a lo mejor, ¿eh? Pero eso digo yo creo que le damos mucho crédito, o sea, pensamos que Putin es mucho más débil de lo que es, porque si no ya estaríamos hablando de algún avance y vamos, no sé, Alberto, yo creo que no te he visto más de un mes y en la última quedada estábamos hablando de lo mismo, de teorías. Los políticos hacen cosas. Da igual que dicen, solo podemos valorar las acciones que hacen, porque lo que dicen, hay políticos y políticos y hacen bla, bla, bla y prometen. Hay que valorar lo que han hecho. Y de momento no han hecho nada, entonces no hay que valorar nada porque todo lo que estamos hablando, estamos valorando lo que ellos hablan, de lo que ellos hablan. Políticos hablan y hablan, es, digamos, la otra parte grande de su trabajo, es hablar. Luego hay otra parte, la principal, son los actos, son los hechos por los que luego estamos valorando un político. Y de momento no hay hechos, estamos hablando de teorías. Hace un mes, igual que ahora. Entonces, yo creo que Putin no deja aquí el espacio para negociación, entonces fuerte es. Paco, no sé si quieres decir algo. Hombre, No, no, sí, a ver, sí, a ver, coincido en algunas cosas, pero a ver, el tema de esto es que nadie quiere aparentar debilidad, es decir, y Putin menos. Putin es una persona que todo su poder lo basa en ser un macho alfa. Todo. Es decir, aquellas imágenes montado con un meme en un oso, la otra de él pelo en pecho en el hielo, él montado a caballo, él como judoka, él como... Es decir, es una persona que tiene ese problema y lo tiene muy claro. Es decir, él nunca va a mostrar debilidad. Es decir, él no va a mostrar que estuvo encerrado en su palacio, en el Kremlin, por el miedo al COVID.
cuando se mostraba a 50 metros de los diplomáticos era porque él era erático, es decir, era sagrado y se alejaba, pero realmente tenía miedo al COVID. Es decir, hay muchas cosas que también Putin tiene una fachada muy grande. Es decir, yo no digo que Putin no quiera negociar, no, él no quiere negociar, porque negociar es de débiles. Es decir, está claro. El problema que tenemos ese personaje ahí, que es el menos, a lo mejor es el menos radical de lo que hay por la cumbre del Kremlin, porque hay peores. A lo mejor la única forma de que hubiese paz en Ucrania es que llegase otro al poder en Rusia y esa persona dijese, yo no estoy obligado a lo que hizo mi anterior presidente. Yo puedo firmar la paz porque yo no empecé esta guerra. En el fondo es algo parecido a Trump. Trump dice, yo acabo de llegar aquí y lo que hizo Biden mal, yo lo puedo intentar arreglar. El problema es que Putin no va a ceder, porque Putin es el responsable de esto. Es decir, no está ganando una guerra que él empezó. Y ese es el problema, a ver cómo esa persona se baja digamos, los humos, porque lo tiene muy difícil. E incluso, aunque le debiliten más, aunque incluso le hundan la economía, su respuesta puede ser peor todavía. Es decir, porque va a decir, ahora sí que no. O incluso, hipotéticamente, pongamos el caso de que expulsase Ucrania a Rusia de su territorio y fuesen a las fronteras anteriores al 2014, ¿creéis que Rusia se daría por perdido? No, si No, decimos que Rusia es así, Rusia no se daría por perdida no. y no tendríais paz jamás, aunque los expulsaseis, porque ellos esperarían 10 generaciones para recuperar el territorio perdido. Es decir, esto es un tema muy difícil, porque al final siempre va a haber eso, con personajes y nacionalismo, ultranacionalismo, así. Es decir, la situación yo la entiendo y hay que focalizar y ver las posibilidades, porque es que si no, el escenario es muy difícil. Pero al final la realidad nos llega a escenarios como la guerra de Corea del Norte y Corea del Sur, que es un escenario muy similar, en el que por un lado estuvo a punto de desaparecer Corea del Sur, desembarca Estados Unidos en Incheon y expulsan a los coreanos del norte de Corea del Sur y casi toman todo Corea del Norte hasta que llegan los chinos y se quedan en el paralelo. Y ahí se hace un alto el fuego, no hay paz entre Corea del Norte y Corea del Sur casi 80 años después, 70 y pico años después. ¿Por qué? Porque ninguno, o sea, Corea del Sur podría admitir la paz, bueno, entre comillas, pero Corea del Norte jamás, porque sería el fin del régimen. El régimen solo sobrevive por eso, porque tienen un enemigo. El día que no tuviesen un enemigo, ¿quién va a querer vivir como viven los pueblos norcoreanos? Nadie, y tendrían un problema. Y Rusia, aunque nos parezca extraño, a lo mejor le interesa tener una guerra larvada por siglos porque tendrían siempre el enemigo, ese enemigo, Ucrania, ese enemigo que hay que batir. Nosotros, nuestra economía será una economía de guerra, reforzaremos nuestro ejército y estaremos así eternamente. Entonces, al final, hay que ver también esa mentalidad. Y entonces, si nos ponemos en la mentalidad rusa y me pongo euroasiático, es tipo Dugin o Girkin, no firmamos la paz jamás, porque el ruso no la va a firmar jamás. A ver si me Mira, entendéis lo que estoy reflexionando. No es que yo eh, opine esto, pero si nos ponemos en mentalidad radical, esto que estoy diciendo no es nada estrambótico. no, de hecho, cuando yo hablaba al principio de que Donald Trump lo que puede buscar es una transformación del conflicto, no una resolución, un poco sí alusiona a ello. Es decir, es que esto va a seguir, ¿sí? Porque, por un lado, Putin necesita que siga, y tampoco nos han dicho los ucranianos que no les sirve seguir. Mira cómo son de potentes hoy en día, de todas formas, ¿no? Con su armamento occidental y con lo que ellos mismos han logrado hacer. Se van a convertir o van camino a convertirse en un país, eh, una potencia, ¿sí? En la industria militar. Entonces, y todos sabemos que la industria militar es lo que genera más dinero en el mundo, ¿no? Entonces, a eso se referencia yo, eso que tú mencionas cuando hablaba de transformarlo. Podemos firmar un armisticio ahora, si quieres, un alto el fuego que puede durar 30 años, ¿verdad? Entonces, de hecho, el propio Zelensky incluso en algunos momentos ha tenido esa frase o esa lucidez de decir, queremos una paz por lo menos de 50 años, porque sabemos que los rusos van a volver. Entonces, por eso hablaba, repito, de eso yo de transformar el conflicto. Esto de acabar nada, de resolver esto nada. Sí, y por eso Putin hará toda la fuerza para que
como decía Sasha, Ucrania no entre en la OTAN y tampoco en la Unión Europea, ¿sí? Entonces, todo esto también dependerá de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que aquí los Estados Unidos tiene un largo camino por andar en tratar de conseguir un armisticio o un alto el fuego, repito, que puede durar 20, 30 años y vuelven los rusos a Ucrania. Chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Sí, Eh, di, Paco. Coincido mucho con ella, porque esto es algo que en el 2022, en mayo, hablando con el almirante Garat de la flota española, un alto cargo de nuestro ejército en la reserva, jubilado, hablamos de esto, que veíamos el escenario en el 2022 muy similar a Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Por qué? Por la mentalidad rusa. Es decir, Rusia no puede dar por perdido un territorio porque es su mentalidad imperial. Es decir, esto ellos, con el eurasianismo que está muy profundo en su mentalidad, con los pensamientos que van diciendo Dugin y todas estas cosas del imperio, recuperar el imperio, eso no tiene fin, porque los imperios son expansionistas y no pueden parar, porque si paran ya dejan de ser imperio. Y ellos en su mentalidad, aunque nos parezca aberrante, la tienen. Y por eso no quieren que entre en la OTAN, porque sería el fin. Pero la Unión Europea, eh, ah, eh, lo digo, porque ellos ven a los europeos como unos débiles. Es decir, Putin a los europeos los ve como futuras víctimas. Es decir, claro, que se unan estos, son unos zampabollos, es decir, no van a hacerme nada. Entonces, yo oí que entre los rumores que se decían, y es verdad, Sasa, es todo rumores, esto lo dice gente que a lo mejor tiene el mismo conocimiento que nosotros de lo que está pasando. Es decir, eh, para ellos que Europa entre en la Unión Europea en el 2030, 2040, no les importa. Porque aunque tiene una cláusula en la Unión Europea de defensa común más fuerte que la de la OTAN, porque la OTAN lo que dice es que los países miembros ayudarán como crean conveniente al país agredido. En la Unión Europea es una cláusula de defensa común, más fuerte. Pero no le da valor, porque es verdad que la Unión Europea no tiene la capacidad nuclear que tiene Estados Unidos, que es lo que hace que esta guerra perdure. Hubo una declaración de uno de los jefes de la OTAN que dijo que si esta guerra Rusia no tuviese armas nucleares, habría habido soldados de la OTAN el primer día. Es decir, esto es lo real. Por lo tanto, este tema quiero explicarlo un poco por eso que tú dices también, porque al final lo que vamos a hablar es una paz, sí y no, lo que va a haber es una calma tensa, que va a llegar a ver a una solución que no la veo factible. Yo, Sasa, cuando me dices que ese plan viene de Rusia, en ese plan que tú comentas, a lo mejor no es el mismo que yo leí, porque hablan de meter cascos, no, soldados europeos en la línea de frente. No creo que Moscú. No, No no es sé qué otro tú. plan. No, vale, no es ese, ¿no? Vale. Porque hay una idea, un plan que habla de poner soldados europeos en toda la línea de combate, hacer una especie de línea de interposición. Lo que dijo Zelensky varias veces, de 200.000 soldados europeos. Es decir, eso a Rusia no le va a gustar, porque eso es estar en la OTAN encima. Por tanto, ese plan es el que yo comenté ayer en el canal con Anfisa Motora, que es ucraniana, una chica periodista. Lo que estuvimos comentando, y eso a Rusia no le va a gustar. Ese plan no puede venir de Rusia, porque meter tropas europeas ahí. Y después otra cosa, que Sasa, tienes razón, pero te lo amplío más. Zelensky para Putin nunca fue válido desde que empezó la guerra y antes, porque desde el primer día dijo que no quería negociar con Zelensky. Y desde hace tiempo en los canales prorrusos, agentes de intoxicación rusos, siempre hablan de que Zelensky es un presidente no legal porque está en un periodo extendido del mandato, entonces ya no es legal desde hace tiempo. Y no lo dijo ayer, lo lleva diciendo más días porque ayer mismo, no lo dijo hoy, ayer nosotros lo mencionamos en el programa y Anfisa había dicho ya hace tiempo que la televisión rusa lo dice. Es decir, es algo que ellos van repitiendo constantemente para quitar valor a Zelensky e incluso a la firma del tratado, porque el problema que se plantea es imaginar que por algo llega a un acuerdo. ¿Quién lo firma? ¿Lo puede firmar el jefe de Estado en funciones por una extensión de su mandato? ¿O hay que hacer unas nuevas elecciones al presidente en Ucrania? En guerra, que no se puede hacer.
Entonces habría que hacer un alto el fuego, quitar el estado de guerra y hacer elecciones, ¿no? Yo quiero complicar más todavía el escenario, no sé, ahí estoy contigo, Sasa, que es un escenario muy complejo y que a veces hablamos por hablar. Realmente, claro, cuando hacemos un programa de esto, tenemos la información que tenemos y analizamos lo que podemos. Cada uno tiene visiones distintas. A veces unos queremos ser optimistas, otros quieren ser más realistas, otros queremos ser a veces pesimistas, pero yo entiendo que el escenario es muy complejo, hay que intentar explicarlo a la gente y ver que a lo mejor estamos hablando de cosas distintas, porque el plan que me llegó a mí es un plan que me mueve en unos y otro plan que mueve en otros. Lo digo porque normalmente las negociaciones, lo que se suele hacer es un plan. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu plan? ¿Y cuál es tu plan? Los presentamos, no estamos de acuerdo y ahora vamos a cambiar ideas. Y ahora cambiamos este y llegarán así a un acuerdo. Y si no, pues se romperán las relaciones. Es decir, el problema que esto es lo que también estoy contigo, Sasa. Es decir, Putin y Rusia es una cultura que no va a negociar, salvo que lo obliguen. Pero es que el problema es si lo obligan, a lo mejor tampoco negocia. No sé, es un tema, no sé, no sé cómo explicármelo. En serio. Es Sí, que se quiere decir. estoy mirando, justo ahora estoy mirando sobre el plan para dejarlo claro de qué estoy hablando yo. Pues este plan ha aparecido en las redes sociales hace 4 días Mm. y se llama el plan de 100 días de Trump. Ahora, el origen de este plan es muy confuso porque no se entiende, pero los analistas ucranianos, porque yo no he leído la analítica rusa porque paso, yo he leído solo la visión Mm. ucraniana. Entonces, la visión ucraniana es que este plan tiene pinta que no viene de fuentes occidentales, porque el plan ya tiene calculado, ya tiene agendado todo lo que tiene que pasar en 100 días. En enero, turno de negociaciones 1, en febrero, turno de negociaciones 2, en abril, la firma de acuerdo, las elecciones nuevas en Ucrania entre julio y octubre. O sea, ya tiene todo. La fecha de fin de la guerra, según este plan, pone 9 de mayo. Todos sabemos que es 9 de mayo Sí, para sí, lo Rusia. sé, sí, sí. Ese plan es Sobre, pero sí, sí. y El de sobre la todo, victoria, sí. Sí. este año 25, Rusia va a celebrar el 9 de mayo 80 años desde que supuestamente Rusia, como dicen ellos, ¿no? Han ganado sobre el nazismo. Entonces, la fecha de 9 de mayo nunca va a venir de Europa ni de Estados Unidos. La fecha de 9 de mayo, porque si algo se celebra en mayo es o 1 o el 8. El 9 es típico ruso, entonces ellos necesitan esta fecha. Luego hay muchas cosas sobre que tienen que quitar las sanciones, que tienen uh, que tienen que dejar a Iglesia rusa a volver a Ucrania también, que es un punto, digamos, no es tan, a ver, no es a lo mejor mega importante a nivel mundial, pero a Rusia le ha dañado mucho que Ucrania prohibió la Iglesia rusa, entonces esto es como un punto imprescindible para ellos, que tampoco sería si fuera plan realmente que viniera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo estoy hablando de este plan. Es el plan que se llama 100 días de Trump, Mm. pero no viene de Trump, ¿no? Sí, Es el plan de lo que estoy hablando. Sí, sí, sí. sí, sí, ya Y tengo. también han salido 4 versiones, como de planes, no, pero 4 posibilidades de acabar la guerra en Times, y los 4 son súper malo para Ucrania, 2 bastante malos, pero no tanto como el primero, y uno, digamos, bastante malo también, pero no tanto como estos dos. Entonces, no hay ningún plan bueno para No, plan Ucrania. bueno, perfecto, no va a haber. Eso es No claro. existe. Entonces, es este plan lo que estoy hablando. No es los planes de paz que hemos oído antes, que habían como 5 distintos, que se parecían mucho, pero cada uno tenía alguna cosa. No son estos. Este es precisamente los 100 días de Trump. Sí, sí, El origen no se entiende. A ver si alguien lo... no, yo en ese tema, lo comentamos ayer, eso de las fechas, a ver, lo que voy a decir es una cosa que es solo una reflexión por si no viene de Rusia. ¿Vale?
Tú, imagina que pactamos algo que para Rusia no es tan victorioso, ¿vale? Porque él tiene un territorio conquistado y tiene que ceder parte de ese territorio. ¿Qué mejor Según este plan, momento? no. Según este plan, no. No, no, pero imagínate que en algún plan sí que lo haya. No, según ese plan no, porque claro, ese plan, es lo que yo digo, ese plan puede ser el borrador de un plan que después otros admitirán. Es decir, Mm, porque yo creo que iría por ahí, porque si no es un plan que solo gana uno, entonces vaya plan. ¿No? Ah. ya. Entonces, si ponemos que es el primer borrador, el que va a Un presentar uno para que. segundo, Sí. un segundo, Tania. Te vas a tener que Eh, ir, ¿no? Ah. es que yo debo retirarme ya. Sí. Si Sí, quieres, ¿vosotros qué tiempo tenéis? Si Yo poco, hay... tengo que trabajar Yo, ahora muy sí. Pues si poco, de hecho, queréis, no tenía que lo entrar en cerra... otro plan. Si queréis cerramos ya, vale. Para cerrar los cuatro a la vez. Paco, si quieres termina No, yo y, solo una cosa, una reflexión, que si sí. alguien tiene que firmar algo que no es muy victorioso, lo puede vender como una victoria dentro del día 9 de mayo. Es decir, a ver si me explico. En la propaganda de Putin podía hacerse una gran victoria de algo que no sea tan gran victoria. Eso en la mentalidad. Eh, Obviamente, ellos controlan las narrativas, Eso, pueden justo, poner lo que eso, ellos quieran, eso. lo Por eso a lo pueden mejor se eligió el presentar 9 de como mayo. ellos quieran, claro. Claro, tú si eres un tío de Mm, estos de la CIA, un cerebrín de la CIA, dices, mira, tú me vas a ver esto y esto, y vas a perder, pero lo vendes como una victoria a tu público y te lo compran algunos de los otros, y mientras tanto nosotros en nuestro lado decimos que cediste esto y lo otro, porque los rusos no se van a enterar de lo que dicen los otros, o por lo menos la mayor parte, ¿no? Entonces, si no vino de Rusia, podemos interpretar que el 9 de mayo se puede coger por esa vía. Eso lo estuvimos ayer hablando nosotros, que podía ser una opción. No sé si os parece ridícula, es Yo factible. creo que es interesante. Chicos, si queréis lo dejamos aquí, ya hablaremos otro día y os doy muchísimas gracias a los tres, ¿vale? Muchas gracias. vale, Muchas gracias. Gracias gracias a y un ti, gracias abrazo. a todos. Hasta luego. Adiós.